Hola la gente, muy buen lunes o maravilloso lunes. Sí, hoy con un vivo muy especial, un vivo donde va a estar, hola Elizabeth, ahí vamos a empezar a saludar gente, un vivo donde va a estar el doctor Santiago Fabián Meich. Ay, me parece que acá lo tengo, médico, cardiólogo, investigador en 5 leyes biológicas y bueno, y vamos a tener el hermoso placer de estar con él porque bueno, él es una persona además muy especial, yo le tengo un cariño muy especial de unirse, un cariño muy especial porque es un médico que cuando primero que hice un curso con él y les quiero decir que fue fantástico y después él trató a mi papá. Así que, bueno, acá lo tengo a Fabi. ¿Cómo estás, Fabi? Qué lindo ¿Qué haces, tenerte. Nilda? Muchas gracias. La verdad que No, estaba esperando con ansias este encuentro desde el curso y después lo que nos fuimos comunicando a través de lo que vos venís contando. Y el trabajo que haces es increíble. También sigo ese orden de trabajo y de territorio que hay a nivel de coaching laboral, porque también pertenezco a una empresa en la cual utilizo algunos de esos tips. mira qué Y la verdad que estaba ansioso por hermoso. charlar un rato con vos. O sea, Fabi, que yo vengo siguiéndote en algunas entrevistas, además de decir que Fabián e Inés son unos docentes increíbles. Te vengo siguiendo en algunas entrevistas y no voy a hablar de tu currículum ni de lo que haces, sino que voy a ir al punto directamente, porque quiero aprovecharte al máximo. Vamos. Y entonces, ¿qué hace un médico hablando de Mm. 5 leyes biológicas? ¿En qué te cambió vos la mirada de la medicina cuando empezaste con esto que tiene que ver con las 5 leyes biológicas? Bueno, es total. Es como, digamos, ponerte otros binoculares. Es como Ujú. ponerte otra pantalla, digamos. Mirá, hoy casualmente venía pensando, ¿no? A veces, viste que tratás de ver cómo podés poner las cosas más fáciles o más claras, digamos. Ujú. Pero yo pensaba que cuando yo empecé a trabajar con la medicina, nosotros estamos configurados para diagnosticar, para encontrar enfermedades, ¿sí? Y vemos a la persona a través de la enfermedad. Por lo tanto, vemos una etiqueta, Ujú. pero esa cosa que estaba pasando en una persona tiene que ver con los antecedentes genéticos que tenga o con alguna cosa que hizo mal. Esa cosa que hizo mal eh, o a veces no, pero no se sabe por qué, porque le tocó, tiene Ujú. una respuesta física. Entonces, también que dentro de la particularidad del conocimiento del ADN y cómo se configuraba a través de cada persona y de su identidad, los tratamientos eran todos de protocolo. Por lo tanto, yo no, me costaba mucho entender por qué tenía que entender, recordar de memoria un montón de, de diagnósticos y de síntomas que configuraban entre todos un síndrome y entonces en función de eso se le daba a la persona una medicación. Pero después empezás a ver que hay determinadas personas que no haciendo las indicaciones tienen una respuesta favorable. Otras haciendo las indicaciones tienen una respuesta favorable. Y viceversa. Entonces costaba mucho poder entender que una respuesta se la pueda asignar, por ejemplo, al menor consumo de sal o a la menor exposición al sol, Ujú. cuando había personas que no habían tenido ni esa exposición ni ese consumo y de todas formas tenían esa respuesta a la cual vos le ibas a indicar que no se exponga al sol o que no consuma sal. Claro. Bueno, a partir de esa acción, yo personalmente tuve experiencias en relación a tener respuestas físicas y diagnósticos que no coincidían exactamente con lo que se llamaban factores de riesgo para poder presentarlos. Mm. O que había sido tan intenso en mí que yo tenga esa respuesta física, que hay otros que hacen el triple de cosas que hago yo y sin embargo no tienen ese tipo de respuesta. Entonces, había preguntas que no podían machearse, digamos. Ahí, Ahora, ahí sí.
muy importante, que es tu pregunta no dejaba de ser científica, que es, Totalmente. ¿por qué no? Pues sabes que, y ya te dejo seguir Sí. hablando, hoy voy a mandar por correo unos certificados y la persona, que es una farmacéutica que me atiende, me dice, pero ¿cómo es esto de que uno hace 1 o 2 sesiones o 4 y se mejora? Y la persona tenía una rinitis. Entonces le digo, hace una cosa, sumate al vivo que voy a estar hablando con un médico. Y me dice, y ahí caí en la cuenta y me dice, ¿cómo con un médico? Sí, le digo, con un médico. Porque vos no pensaste que esto fuese una pregunta o una interrogación de tipo científica que uno hace. Me dice, no, para nada. Entonces, fíjate que Es, ¿por qué? es buenísimo lo que decís porque, digamos, vos sabés que yo una de las cosas que hice fue la investigación científica. Es más, empecé a hacer la formación en, digamos, en toda la parte que tiene que ver con la atención de desarrollo de trabajos científicos, etcétera. Pero justamente se me crearon más preguntas que respuestas porque la primera acción básica en cualquier estudio científico es la observación. A partir de la observación, vos te planteás una teoría, un supuesto, y a partir de esa hipótesis desarrollás un modelo que la valide. Bueno, justamente es muy difícil validar como un modelo, desde el punto de vista de una coherencia, muchas de las afirmaciones que nosotros llevamos adelante con las etiquetas a las cuales se nos presentan, o sea, las enfermedades que tienen las personas. Justamente esta observación, que es esto que vos acabas de decir, es lo que me puso en la curiosidad de empezar a ver estos matices que me introducen, me hicieron inducir hacia otro tipo de estudio, otro tipo de curiosidad, de saber de qué se trataba, de cómo funcionaba. Vos sabés que hay un filósofo que él decía, si los hechos no coinciden con la teoría, Peor peor para para... los hechos. Quiere decir que la teoría era intocable. Creo que gran parte de lo que es las 5 leyes biológicas y este descubrimiento de lo que es el inconsciente biológico es si los hechos no coinciden con la teoría, y bueno, habrá que cambiar la teoría. Porque, Totalmente. Fíjate que incluso en cualquier sistema, lo primero que haces es tratar de adaptar una función a tu creencia. Antes, siempre te resistirás a ese siguiente cambio de creencia. Tratás de ver cómo lo podés meter de alguna forma para seguir con tu idea. Y a veces incluso sucede cuando ves a un paciente. Vos te generas una idea de lo que puede estar pasando y tratás de seguir hurgueteando en esta idea que tenés. Y es más fácil tratar de invocarla, de ajustarla a lo que vos decís, que buscar otra línea de posibilidad. Pero claro. bueno, entonces hoy pensaba, como forma gráfica, es que cuando nosotros vemos a alguien, siempre lo vemos en muchas dimensiones al mismo tiempo. Pero digamos que la dimensión más obvia en la cual lo vas a ver es la de la enfermedad, lo que se llama un signo, un síntoma, o digamos cualquier señal que te permite indicar que una función o una estructura ha cambiado su funcionamiento o ha cambiado su anatomía. Digamos. Entonces, le diagnosticamos como enfermedad. Pero eso vendría a ser como la punta del iceberg. Después, debajo de eso que es muy notorio, vos vas a tener un diseño sistémico transgeneracional, tenés un diseño sistémico que es lineal, que es el de mamá y papá, tenés un diseño sistémico que tiene que ver con los chicos, el grupo del colegio, el grupo de trabajo, el grupo, y por último tenés esa expresión de la punta del iceberg. Pero cuando vos lo abordás, todo está funcionando al mismo tiempo, en función de todas las creencias y la información que lo esté operando a cada uno de los integrantes de. Entonces, cuando uno empieza a enfocarlo de esa forma, empieza a ver que si la enfermedad fuera una humedad, si la rinitis fuera una humedad, digamos, yo creo que viene de los ladrillos, que es un problema de la mucosa de la nariz, específicamente. Pero desconozco que hay un caño detrás, desconozco que esa pared tiene otros sistemas que están coherentemente operando con eso que está pasando. Y que si vos sabés que la respuesta física es lo más denso y lo más notorio,
Por lo tanto, es improbable que en todos los eslabones que sean más sutiles no esté presente. Claro. Entonces, a partir de esta acción de ver que lo más sutil ya tiene un cambio en su configuración y que el último eslabón que se va a expresar es en la nariz como inflamación, entonces tengo que saber qué tipo de situación y cuál es la función del órgano que está mostrando un cambio de función, un cambio de estructura, y voy a saber qué tipo de situación es la que se está presentando en determinado momento. Entonces ahí se empiezan a conectar los cables. Esto que estás diciendo es central, porque por ahí a mí me preguntan, ¿cómo es esto de que hay un código que se puede desprogramar y hay algo que la enfermedad me está comentando o el conflicto me está comentando que me remite a mí mismo, me remite a mi propia vida? Y entonces, volviendo a esta mujer que me atendía, ella me dice, y durante la época de pandemia, que yo no estaba trabajando y estaba sola, tranquila en mi casa, para nada tenía esta alergia. Pero desde antes de la pandemia y ahora que estoy trabajando, vos podés creer que me pasa esto, de que tengo una tos que ya he ido al médico, además, y me dicen que es alérgica. Y entonces ahí yo le digo, bueno, entonces escúchame en el vivo de esta noche que voy a estar con un médico. Y fue ahí cuando me dijo, pero ¿cómo un médico? ¿Sí? Entonces, este cableado que a veces uno tiene acerca de que la enfermedad, ¿sí? No hay otra manera de abordarla más que con medicina o con intervenciones quirúrgicas, y que no hay nada sutil en la enfermedad. Y lo otro, que es lo mismo que me pasa a mí, o con el dinero, con una empresa, es lo mismo, como si no hubiera nada sutil. Y lo otro es cómo profesionales que pasaron por la academia se están dedicando a esto que es holístico, ¿no? Entonces, Dale. sí, Entonces, yo pensaba hacer este vivo diciendo 3 temas que a mí me gustaría abordar con vos. Uno dale. son alergias, el otro tiene que ver con las intolerancias alimenticias, porque es una de las cosas que más uno vivencia, y el otro son con los problemas socios, como está el reuma, la artritis reumatoidea, ¿sí? La osteoporosis, y largamos por donde vos quieras, porque yo quiero aprovecharte. Ok. Bueno, mira, podemos, si querés, empezar en orden. Dale. Lo que está bueno en general para hacerse una idea general de las cosas es que nosotros somos una computadora biológica que tiene la forma que tenemos, que un día decidimos después de la clonación no usar más las gafas de realidad virtual y dijimos, bueno, entremos nosotros a la pantalla en vez de a través de la realidad virtual y ejerzamos la acción, pero adentro del traje de astronauta que tenemos. Entonces, esta última versión de la computadora que está en la pirámide de la evolución en cuanto a que tiene conciencia de sí mismo, digamos que es la acción que no sé si nos diferencia porque no puedo decir que los animales no lo tengan, pero al menos sí que nosotros tenemos conciencia de nosotros mismos a partir de que somos conscientes de un entorno y del otro, viene de una filogenesis. Entonces, en esa filogenesis, en la evolución de todas las especies, luego entramos a la evolución del mamífero humano. Pero en la evolución del tiempo, cada parte del cuerpo va a estar controlada por un módulo en el cerebro. Lo mismo que un CPU va a controlar el resto de los iconos que aparezcan en la pantalla. Entonces, en ese punto, el tronco cerebral, que es lo más viejo de todo, va a controlar todo aquello que es los órganos más antiguos, que fundamentalmente tiene que ver con la alimentación y las glándulas, digamos. Todo lo más viejo de la submucosa de la boca, todo el tracto gastrointestinal, el esófago, el estómago, los intestinos, el intestino delgado, etcétera, y todas las glándulas, el hígado, el páncreas, la parte endodérmica de esos, van a estar controlados por este sistema operativo que se desarrolla a partir de una capa, de una masa, que se llama endodermo. Entonces, esa capa embrionaria y esos órganos que se derivan de esa capa y que se controlan desde el módulo más arcaico de todos, tienen por objetivo la supervivencia. Por lo tanto, para que se altere algún tipo de tejido que conforma estos órganos,
tienen que estar pasando situaciones en las cuales, por ejemplo, yo tengo que tener una dificultad, o tengo que tener miedo a morirme, o miedo a no tener el alimento que necesito para vivir, para nutrirme, no tener la cantidad de líquido que necesito para no gestionar el agua y mi vida, y la reproducción, que es muy importante, la reproducción de la especie. Cuanto más somos, más seguros estamos y más nos podemos defender. Entonces, luego surgió otra capa embrionaria, que es cuando ya salimos del agua, tuvimos que reptar, hicimos una piel un poco más gruesa, y esa otra capa embrionaria es el mesodermo antiguo y nos dio la posibilidad de generar la dermis, de generar la pleura, el peritoneo, y todos esos, la glándula mamaria, que es una glándula sudorípara modificada, digamos, por eso la acción a la cual van a implicar, a tener, es la protección, es como hace cualquier glándula sudorípara. Por eso, siempre en situaciones que tengan que ver con peligro o protección del nido, son las que se van a alterar en la función o en la estructura. Pero tienen por cuestión la protección de la integridad, ¿sí? Entonces, toda la situación en la que yo percibo que están pasando un poco en el límite de mi intimidad, de mi situación de protección más íntima, cuando me ponen un bisturí o cuando me van a pinchar, ya hay un límite entonces va a activar cuando tengo muchas veces un tumor en el abdomen y ya creo que ahí hay algo que está malo que me está atacando. Entonces es típicamente que a uno hacen una intervención sobre ese órgano y al poco tiempo empiezan a haber cambios en el peritoneo. Bien. Porque el peritoneo, inconscientemente, de la forma del sentir más profundo, en el momento que me están tratando el tema de ese órgano que no está bien, o que tiene un tumor o lo que sea, ya empecé a engrosarlo porque tengo algo del cual tengo que protegerme. Porque tengo algo adentro o porque lo van a intervenir con algo. Luego en el segundo tiempo aparece un cambio, yo le digo metástasis, pero en realidad siempre está con la noción que no sé si está resuelto eso que tengo adentro. Entonces, estas dos capas embrionarias y estos órganos que se generan a partir de los órganos más arcaicos, se mueven con un lenguaje muy instintivo, y es mucho de sentir, no tanto de palabra. Es la percepción más íntima de que es un miedo visceral. Entonces, no está en el orden de la palabra para poder convencerlo. Tiene que haber acciones muy concretas que me pongan en el sentir de que, o las acciones que me pongan en el sentir en el cual estoy protegido o no estoy en supervivencia. Claro. Luego, lo más moderno, digamos, fue ya la vida en manada, y apareció el mesodermo nuevo con el músculo, el tendón, el hueso, todo lo que conocemos, que tiene por objetivo darle respuesta a la acción de ser apto para conseguir algo, de reposicionar en la manada, de poder saltar tan alto para alcanzar la fruta, que si alguien no puede saltar para hacer eso, entonces no va a tener la ventaja comparativa de poder acceder a algo. Entonces claro, son acciones de tener la aptitud o la capacidad para obtener algo. Y la última etapa en la vida de la Tierra fue la vida en grupo. Entonces ahí surgió la corteza cerebral y un órgano fundamental, que es el que nos da, que nos representa esas acciones de contacto, que es la piel. La piel o el tejido epidérmico plano, que es el tejido que es ese epitelio plano que va a estar en las mucosas, el ciliado a veces, según el tipo de mucosa, que tiene una símil con el funcionamiento de la piel. Entonces, que tienen que ver con situaciones de contacto. Por lo tanto, la mucosa de la nariz tiene que ver con estas acciones de contacto, ¿sí? Y las acciones de contacto en el contexto de anticiparme aquello que va a pasar. Son situaciones en las cuales hay angustia o miedo por aquello que va a pasar. ¿Por qué? Porque los animales usan este sentido, que es el del olfato, y para poder anticiparte lo que es un peligro. De hecho, por ejemplo, el olfato tiene una conexión directa con la corteza cerebral y no pasa por el tálamo como el resto de los sensores. O sea que cumple una acción muy primordial, no solo en saber, oliendo el piso, la caca de cualquier animal, sabe exactamente cuál es la jerarquía que tiene, qué hace, si está embarazado o no, si es hembra alfa o no, etc.
y a su vez no sirve para adelantarnos a aquello que nos puede pasar. Entonces, en este contexto, lo que llamaba Hammer alergia es un reflejo condicionado. Entonces, por ejemplo, si siempre cuento una historia de mi abuela, una amiga de mi abuela, que en realidad ella tenía cuando llegaba la primavera, salía a tener una alergia en toda la piel. Pero llegó una época que no le calmaba esa historia, entonces le pregunté yo si alguna vez había tenido algún tema con el contacto en algún lugar. Entonces me dijo que no, pero al tiempo, como ya no se le iba, me dijo que ella estaba en Croacia y que cuando estaban trabajando en el campo había tenido un ataque de parte de unas personas, de unos hombres, que ya lo vivió como un ataque sexual, ¿sí? Una situación de contacto que tuvo que escaparse, etc. Entonces, ¿cómo grabamos nosotros la información? En el momento que nos están atacando, en el momento que está sucediendo una acción que es de extremo peligro para mí o que tiene un contenido emocional muy alto, yo voy a grabar todo lo que veo, todo lo que escucho, todo lo que huelo, todo lo que sabe, y eso lo voy a pegar junto con una acción que está sucediendo. Luego, en cuanto esté presente algunos de los elementos que tengo una acción que es similar, o está presente algunos de los elementos que estuvieron en el momento del ataque inicial, voy a volver a reactivar esa situación en cuanto a la activación de los órganos que participaron de esa acción. Entonces, en este caso, ella olía polen, pero el polen estaba presente en el lugar del ataque. Por eso es que como el contacto fue de piel, cuando ella estaba en contacto con el polen, reactivaba ese peligro, entonces tenía una respuesta inmediata en la piel en el momento que sucedía lo que sucedía. Entonces ahí se combinan la respuesta del contacto, que me lo dice la piel en el momento que yo me relajo, y la acción del polen que exacerba esa activación pendiente y cuando baja me da la respuesta que corresponde. Entonces, en el caso de que no esté comprometida la piel, como yo te conté, y es el caso de tu amiga de la farmacia, sí, yo tengo que tener una situación en la cual huelo algo que puede ser peligroso para mí, que no sé qué va a pasar en función de eso, que no sé si es bueno o es malo para mí. Por lo tanto, en la fase activa lo que voy a hacer es ulceración de la mucosa. No voy a tener síntomas, ¿sí? Lo exacerbo. Y en cuanto ya me relajo un poco, voy a tener congestión, ¿sí? Ahora, si continuamente cuando salgo hay algún elemento que me recuerda el peligro que tuve, porque el peligro está afuera, es invisible y me puede atacar en algún momento, cada vez que salgo, que abro la puerta, puede ser el riel que me activa nuevamente la situación de peligro, y cuando me relaja un poco voy a tener otra vez la inflamación, la rinitis, etc. Pero se lo comentaba hoy una amiga cuya mamá el fin de semana pasado se cae, se luxa el hombro, la llevan de un lugar al otro, la dejan internada y cuando vuelve, por ahora, hace 2 días, le agarra una especie de gripe, ¿sí? Como si perfecto. fuese, claro, porque ahora bajó el nivel de tensión, pero vuelve a estar en el geriátrico donde está ahora. Entonces le digo, bueno, es normal, porque además en ese geriátrico se cayó, fue para allá y vuelve al mismo lugar. Si bien está cuidada en el geriátrico, también es cierto que en ese lugar es donde se les cayó a las enfermeras. Sí, porque digamos, el tema de la consideración que yo hago en cuanto a un entorno no califica. Lo que importa es cómo yo vivo aquello que está pasando y la asociación que hago. Por lo tanto, en el caso del geriátrico y el hombro, si yo viví una situación que no estaba buena, en cuando se presente la misma enfermera con la comida que me dieron, con todo lo que estaba en ese lugar, y me active la posibilidad de la caída, en cuanto me relaje, voy a traer el síntoma que tiene que ver con esto de querer adelantarme a aquello que va a pasar, o si es bueno o malo para mí, o en el caso de la gripe, todos los síntomas que tenga, viendo de uno en uno, en relación a cómo yo viví esa situación que pasó. Entonces,
Esta es la clave de las alergias, tiene como patrón fundamental, cuando la grabé, es un reflejo condicionado, puede ser una acción, puede ser un olor, puede ser... Yo tengo ejemplos de casi todo, digamos, Claro. pero hay una persona que tiene alergia al gato, por ejemplo. El Sí, tema es... me pasó con una persona, yo tengo una gatita, me pasó con una persona que vino a la sesión y la gata se había ido a la parte de arriba de mi casa y dijo, menos mal que no tenés un gato, si no me hubiera brotado todo. Y resulta que el gato estaba a 5 metros de la persona y yo no le dije nada, porque en realidad si lo hubiera visto se hubiera brotado todo, pero mientras no esté en su marco perceptual, claramente no Exacto, nada. sí. Pero eso pasa, digamos, yo tengo, por ejemplo, un primo que los papás se iban y los dejaban en la casa de un tío que tenía gatos. Uh Pero -huh. el tema es que él vivía fatal esta acción de cuándo iban a venir los papás y iba a un lugar que no le resultaba muy cómodo para él. Por lo tanto, y ese lugar tenía gatitos. Entonces, Claro. naturalmente, la acción de conectarse con el gato lo conectaba con quedarse solo con que su papá se iba. Entonces, esto era una cosa que no sabía si era buena o mala para mí. En realidad, miedo y angustia en función de lo que iba a pasar. Pero como ya lo tengo asociado con eso que veo, con el olor y los pelos de gato, etcétera, esa alergia o incluso la tos y el broncoespasmo, según como yo lo viva, puedo Uh tener -huh. las dos cosas. Entonces voy a activar otra vez el órgano que tiene que ver con la amenaza de mí o que pueda pasar algo a algún miembro de mi clan o a la acción de sentirme angustiado por quedarme solo en un lugar que no es el que elijo. Exacto. Entonces, de acuerdo a los órganos que yo ponga en juego y la función que tienen, van a hacer un cambio en la función o en la estructura, que inicialmente en la fase activa no suele dar síntomas en general, y cuando yo me relajo, o porque la situación ya se desvaneció, o porque yo cambio de opinión con respecto a lo que está pasando, en el momento que ya la dejo, entonces ahí voy a tener la inflamación, un poco de edema, etcétera, y sigue. Genial. Vos sabés que, bueno, quiero agradecer a la cantidad de personas que se han sumado, que te están agradeciendo, que es un genio. Quiero decir que el doctor Fabián Meich va a estar el 13 de agosto en un evento en Villa María, así que van a tener el gusto de verlo en vivo disertando y contando estas cuestiones que tienen que ver con las 5 leyes biológicas y el inconsciente y los programas del inconsciente biológico. 13 de agosto, Villa María, al lado de Inés Pisanchi, de Fabián, de Adrián, Ángel Adrián Fernández y por supuesto de Roberto Pérez. Así que es un gran evento para que se vayan formando. Y ahí entre todo lo que voy leyendo hay una persona que dice, ¿y el vértigo? Y te lo tiro, ¿y el vértigo? Sí, y el vértigo. Mira, lo que yo sé del vértigo y que veo muy a menudo, lo que con más frecuencia yo lo veo asociado, es con situaciones de comunicación, con situaciones de haber escuchado un tipo de información que es de mucha intensidad, escucharlo, como si fuera una trompada, digamos. Pero en general son situaciones que muchas veces implican el tipo de comunicación, la pérdida de escuchar a alguien de mi clan, de mi grupo. Entonces, nosotros nos opera en punto ciego este tipo de configuración. Porque en realidad para el cuerpo no existe enfermedad. Simplemente es un cuerpo que está equilibrado entre acción y reparación. O sea, cuando uno ve cómo se comporta la activación de día y la reparación de noche, yo me despierto y predomina la adrenalina, y después de las 6 de la tarde empieza a bajar, 2 de la tarde empieza a bajar el cortisol, me empiezo a poner en la parte de la reparación. Esto es un continuo como si fuera una onda electromagnética. Uh -huh. Ahora, el tema es que todo el tiempo hay cambios en el cuerpo que me activan y me reparan, pero no tienen la magnitud suficiente para que yo lo note. Por lo tanto, cuando se pierde el equilibrio ese, porque hay una situación que supera mi nivel de gestión, mi nivel de estrés, entonces voy a activar un programa especial de respuesta. Y ese programa especial de respuesta va a dar
una solución que es equivalente a la intensidad de la duración de ese esfuerzo que yo estoy haciendo para adaptarme. Entonces, en esa magnitud de activación, sí voy a notar una modificación o en la función o en la estructura de un órgano. Pero en esa desbalance entre la activación y la reparación, es que ese órgano en cuestión se va a notar que no funciona bien o va a cambiar la estructura. A eso nosotros le llamamos enfermedad, pero en realidad no es una cosa externa. Es que si gasté mucho, por mucho tiempo y con mucha intensidad para tratar de sostener una acción, en cuanto se resuelva, la magnitud de la inflamación va a ser coherente a la magnitud de la activación. Claro. Y si esa magnitud de la activación es muy grande, en general por ahí la función del órgano se va a deteriorar en la misma proporción. Por lo tanto, que si una calle está muy rota y hay muchos operarios, entonces el flujo de la función de la calle, que es dejar pasar autos, no va a ser cumplida. Pero esto va a estar expresado en función de la magnitud del destrozo que tenía. Pero no es una enfermedad. Claro. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ahí cuando nosotros entramos en esta noción de información, es que empezamos a saber que le podemos meter mano a las cosas que nos pasan, podemos identificar qué cosas son las que en el ambiente están, digamos, configurando una respuesta determinada, y ahora sí yo puedo hacer alguna modificación. El médico me puede ayudar a orientarme desde dónde viene el agua, entonces puedo llamar al plomero. Claro. Si no, creo que tengo que cambiar el ladrillo. O sea, es que para toda la gente que está hablando y que te está agradeciendo, es poder decirles también que esto es la nueva medicina germánica o las 5 leyes biológicas, es accesible a estudiarla. Ahí preguntaban, ¿dónde estudiar? Con Fabian Nage, por ejemplo. Lo pueden estudiar en la escuela de Inés Pisanchi y también lo pueden ir a escuchar en vivo en Villa María el 13. Y entonces, de repente, ¿cuánto de esta sabiduría que tiene que ver con el cuerpo nos haría tan bien poder también anclarla en estas cuestiones como más científicas? Porque hay personas que dicen, bueno, si no tiene un proceso lógico que yo pueda interpretar y en función de eso pueda accionar en mi vida, pareciera ser que en realidad esto es tan holístico, tan espiritual, que no tiene que ver conmigo. Sin embargo, lo que permite la medicina germánica es que vos puedas tener realmente un método que sigue pasos lógicos, que está anclado en tus casos o en la casuística, que vos vas a poder entender o comprender qué es lo que realmente te pasa y, por supuesto, vas a poder ayudar al diagnóstico médico, ¿sí? Que el que te está también ayudando. Totalmente, porque, digamos, la clave de esto, que una vez, cuando yo me di cuenta que lo que Hammer descubrió tiene la magnitud tal de que es un conjunto de informaciones que me permite resignificar lo que está sucediendo y que se guía por 5 leyes muy claras en función a cómo se activan los programas, cómo se comportan, que son bifásicos, cómo cada tejido va a comportarse según en qué va a dar una respuesta a lo que está pasando en función a se va a comportar distinto si está en la fase activa o en la fase de reparación de lo que está pasando y que esos tejidos van a configurar órganos. Entonces yo ya voy a saber que cuando uno esta tercera ley con la segunda y con la primera, puedo tener una brújula muy precisa para saber qué situación tiene que haber pasado para activarla, en qué lugar de la curva está y cuál es, de acuerdo al tejido que esté involucrado, cuál es el tipo de señal que tengo que buscar para decirme exactamente en el mapa, usted está aquí. Entonces, yo ya sé perfectamente si estoy en la fase de activación, sé si estoy al comienzo de la solución, a veces puedo saber exactamente si estoy en el medio de una epicrisis, que son los momentos en los cuales uno se va a encontrar con determinada información, o si ya estoy en el proceso de resolución, en donde cualquier cosa que me den va a funcionar igual, digamos, que no me cura ninguna cosa que me da, que yo estoy en el proceso de salida.
Entonces sí, esto cambia completamente la información porque la cuestión fundamental, hoy como yo lo veo, ¿no? En la consulta en la clínica, la herramienta más importante que me da este modelo es el reconocimiento de cómo funciono. Entonces eso me conecta conmigo. Cuando me conecta conmigo, me conecta con las situaciones que están alrededor, en las que yo participo y que son un parámetro que me puede hacer modificar y resignificar las cosas con las que estoy contendiendo todos los días. Entonces, Seguro. naturalmente, me ayudan a ser mejor persona porque ya no hay algo casual, no hay algo porque sí que hacen que las cosas se presenten. Yo soy un actor que participo de esa acción. Por lo Sí. tanto, puedo saber que en una respuesta puedo estar ganándome otra vez la misma respuesta física porque no me doy cuenta qué tipo de situación me estoy generando a mí mismo con esa acción. Y del Claro. punto de vista de la persona que está enfrente, cuando las cosas no se basan por el principio de incertidumbre, o sea, las cosas pasan porque pasan, es una desinformación total, o yo no puedo meterle mano, entonces activo el miedo. Y el miedo es el factor fundamental de la activación de todos los programas en exceso que tarde o temprano van a dar una etiqueta que nosotros vamos a llamar enfermedad. Entonces, Ujú. conocer esta información, este método, este modelo que permite ver con mucha certeza qué situaciones son las que tienen que ver con una determinada, de acuerdo a como yo la vivo, una activación de una parte del cerebro específica que va a activar un órgano que tiene coherencia con eso que está pasando, con el fin de adaptarme a esa situación y poder obtener mi mejor posición de supervivencia, Ujú. entonces la persona ya sabe que no es algo que viene de Marte. No, Por lo claro. tanto, Y no estoy a expensas de lo que mañana se le ocurra al universo. seguro. También pasa Entonces, otro, que uno se culpa a sí mismo, ¿sí? O culpa a los demás, y nunca toma responsabilidad en esa acción de, bueno, la culpa es mía, yo no me cuido, yo fumo, yo no sé qué, o la culpa es del otro, es mi entorno, es mi jefe, es mi pareja, son mis hijos. Sino uno nunca toma responsabilidad. Y lo que vos estás diciendo es conocer esta información, es tomar responsabilidad sobre tu propio cuerpo y tu propia vida, porque vos perfecto. vas a estar hasta el último momento de tu vida. No sé sobre otro, Sí, con eso seguro. perfecto. Y además, la aclaración que me gusta hacer siempre es la diferencia entre la responsabilidad y el ser responsable o culpable de algo. Mm, Sino que me habilita la capacidad de responder a una situación como adulto en función de aceptar lo que pasa y llevarlo adelante. Pero ahora sé que yo puedo meter la mano en esa acción, como vos decís. Y sí, ya sí, vos notás la cara, y vos lo habrás visto también muchas veces, cuando a una persona le das una información que no conoce y está dispuesta a tomarla, cómo empieza a conectar los puntos en donde vos jugás al mago, digamos, en donde yo sé de antemano qué situación está pasando, la persona no puede entender cómo yo puedo saber exactamente lo que está pasando y empieza a conectar sus propios puntos y ya se empieza a acomodar en el no verbal de otra forma y ya el nivel de ansiedad baja y ya la respuesta física baja. Entonces, ese vos es el sabés, ABC de esta acción. tal cual. Vos sabés que este fin de semana y el domingo, puntualmente comiendo con mi papá, yo le decía que la misma raíz etimológica de responsabilidad está en reponso, reponso como el muerto. Y cuando uno toma responsabilidad, sale del estado de muerto, ¿sí? O de estar Exacto. ¿Sí? en el lugar en donde si el otro no me ayuda, nada puedo hacer yo. ¿Sabes que antes Bueno, de que esto yo lo charlé con Osvaldo. con papá? Sí, pero parece una persona muy lúcida en el sentido que sabe abrir la información para dejarse tocar las cuerdas y después tomar lo que él quiere. Sí, No me quería irte de lo que me dijiste antes del vértigo, sí, porque tengo otro ejemplo para darte. Esta es dale. una historia de una pareja y estaban ellos de viaje en una ciudad de veraneo, no sé si en República Dominicana, lo que sea, y la mujer le dice a su pareja, se murió Carlos.
Pero Carlos es el amigo de la infancia, el amigo más amigo de él. O sea, él estaba con todos sus sentidos abiertos a disfrutar todo lo que estaba y tenía todos los pabellones bien abiertos para que le entre todo lo que viene. Y de golpe le entra un cachetazo. Entonces, esta acción, este insulto auditivo, esta situación de escuchar una situación de mucho impacto, impacta no solo en un nivel más cercano, en lo que quiero o no quiero escuchar, o lo que preferiría escuchar, y en un nivel más arcaico, en lo que necesito escuchar o lo que necesito deshacerme de escuchar. Entonces, esto es este tipo de bocado que simula también un bocado, digamos, de la boca, pero es un bocado auditivo, es en la acción de necesitar o querer escuchar algo, sea lo más arcaico, lo más nuevo, siempre va a estar en conexión con el nervio vestibular que están juntos. Entonces, otro ejemplo en el cual cuando yo escucho algo en el cual no tengo filtro para atajarme, no me puedo anticipar lo que va a decir y me lo largan de golpe, en cuanto me relajo, puedo tener la misma acción de vértigo. Claro. ¿Sí? Esta es otra causa. Esa es otra. Bueno, quiero volver a decir, ¿sí? El 13 en Villa María, junto a Inés Pisanchi y otros profesionales más, como Roberto Pérez y Ángel Adrián González, Fernández, va a estar Fabián hablando de esto. Así que el 13 de agosto, gente, Villa María, en el Vamos a hacer un popurrí. van a hacer de todo, van a ir de lo como pueden buscar un vivo anterior que hicimos con Inés Pisanchi, la semana pasada, el lunes pasado, donde justamente hablábamos de esto de ir de lo más sutil a lo más denso. Y bueno, y te quería preguntar sobre el tema de las intolerancias alimenticias, tanto que he escuchado de gente que la leche, sobre todo la leche y al gluten. Contá de la mirada de Hammer. Bueno, el tema es, digamos, Hammer tenía muy en claro algo. El primer estímulo que tenía el niño en relación a lo que tiene que ver con la alimentación está referido a mamá. Y muchas de las situaciones que se presentan como intolerancias a los alimentos, que a veces se ven como distensiones en la parte de arriba del estómago o en la parte de abajo del estómago cuando yo termino de ingerirlos, tiene que ver con dos cosas más frecuentes. ¿Sí? Las cosas más frecuentes tienen que ver con la creencia que yo tengo con respecto a lo saludable o a lo peligroso, a lo procesado, al juicio con respecto al alimento, como primer medida, en el sentido de que el animal y el hombre moderno, el pensante, el que se justifica todo y le da una explicación a todo lo que pasa, al cultural, no se llevan muy bien. En el sentido de que si yo de chiquito siempre me gustaron los pollos bien fritos o las salchichas o la carne en algún punto, entonces mi animalito gusta de comer eso que está comiendo. Cuando inmediatamente yo me prohíbo tomar ese alimento que mi animalito más precario le gusta y se le hace agua a la boca cuando lo grabó, el hecho de no poder obtenerlo implica hacer una activación de primer orden, en el sentido de que como yo quiero obtener algo que no estoy obteniendo, la parte del intestino delgado, que es además del estómago, pero fundamentalmente el intestino delgado, el que se encarga de asimilar y de absorber fundamentalmente toda esa parte nutricia, el nutrimento, va a aumentar la función de todas sus cualidades, porque así se comporta ese tejido embrionario, ese órgano. Esa sensorialidad con respecto a lo que a mí me gustaría, el aumento del peristaltismo, el aumento de la absorción, va a estar aumentada en relación a que yo estoy activo para ese alimento. Por lo tanto, mientras yo estoy en estado de carencia porque no me hago de ese alimento, por más que yo crea que es malo, para mi animal es que está gustoso de obtenerlo porque así lo grabé de antemano. Claro. Por lo tanto, cuando esté en contacto con ese alimento nuevamente, ese parte del intestino
va a ser lo opuesto. Si aumentó mucho la función para tratar de absorberlo cuando no había, cuando está en contacto con ese alimento de nuevo, cae drásticamente la función. Cuando cae drásticamente la función, deja inicialmente el peristaltismo y deja de absorber todo lo que tiene que absorber. Paréntesis. La parte de arriba del intestino es la que se encarga de absorber la mayor parte de los líquidos y los gases, casi 7 litros por día. Entonces, el hecho que deje de funcionar va a hacer que inicialmente me voy a distender en la parte de arriba. Esto es lo más frecuente. También tiene que ver muchas veces con un tipo de alimentación a la cual a mí me obligaban a comer. A veces yo tenía que comer en un momento en el cual tenía que comer cosas que yo no quería comer. Lo tengo grabado de chiquito. Entonces, puede ser otra situación en la cual yo tenga distensión cuando me pongo en contacto con algún tipo de alimento que está asociado con disputa, con contrariedad indigesta. Entonces, en cuanto yo estoy en contacto con eso, inmediatamente voy a tener, cuando me relajo un poquito, distensión. Esto es en la parte de arriba. La parte de abajo es similar, pero está más en la noción de una contrariedad indigesta impuesta. O sea, yo quiero comer eso que me dicen que tengo que comer, pero en realidad no quisiera que me obliguen a hacer lo que hacen. Pero de todas formas, a mí por un lado me gustaría comerlo, pero por otro lado me gustaría que me traten de otra forma. O sea, es la acción en la cual voy a comer con alguien y dice, bueno, va a venir mi suegra, ponele. Y yo ya ahí tengo una situación de, me gustaría que me guste la acción de mi suegra, me gustaría que me guste, pero no. En realidad no. Entonces, mientras estoy en la fase activa de comer con esta persona que quisiera que me guste, pero no quiero que me lo hayan puesto de esta forma, o que lo hayan invitado en forma imprevista, en cuanto me relajo me distiendo, porque en la fase activa aumento la función, aumenta la absorción, y cuando ya estamos promediando, cuando ya me relajo un poco de comer, o se va la persona esta, ahí me distiendo, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa cuando me obligan a comer cosas que no quiero. Entonces, de nuevo, quisiera que me guste para que todos estén contentos, pero en el fondo no quiero someterme a eso. Pero quisiera que me guste, ¿sí? Entonces, en cuanto me pongo a comer ese tipo de acción y luego me relajo, ese tipo de alimento, inmediatamente cuando cae la función del intestino, siento que me distiendo. Esto también tiene que ver con la función de la válvula iliocecal, pero son más situaciones de contrariedad en relación a los que me obligan. Por eso es muy frecuente que la distensión baja del abdomen tenga que ver con mi información en relación a mamá y a papá. Bien. En donde yo quisiera que me traten de una forma, quisiera que me quieran como yo quiero que me quieran, quisiera hacer lo que esperan, pero a su vez me enoja hacerlo. ¿Sí? Entonces, es esa acción de querer absorberlo y eliminarlo al mismo tiempo. Todas las cosas que sucedan en el seno familiar, que tiene que ver con obligación de comer, con comer a una determinada hora, con un ordenamiento. Yo tenía, por ejemplo, una chica que hasta que no venía el padre no comían. Y estaban muertos de hambre, pero no podían tocar nada porque si tocaban algo le daban. Entonces la situación de que me den cuando yo quiero alimentarme, ya lo tengo grabado como un riel. Claro. Por lo tanto, cuando yo hago la acción de comer fuera de tiempo, o cuando me siento a comer con mi segunda familia y se presenta digamos, el tiempo de la mesa, voy a traer todas las informaciones que tenía con respecto a qué se debe comer o cuándo, o las disputas que había en ese contexto. Entonces yo quiero pertenecer a esta familia en relación a esta acción que estamos haciendo, pero quisiera que fuera diferente. Ahí incluye personas, incluye algún tipo de alimentación, ¿sí? Incluye situaciones que se presenten, pero todas en el orden de la contrariedad indigesta asociado a los alimentos que estaban presentes en ese momento. Por ejemplo, yo tenía
tenía acidez con el tuco y tenía distensión con el tuco. Mira. El tema es que en mi caso el tuco significaba mi mamá y mi papá cagándose a trompada los domingos. O sea, el tuco estaba presente, yo los tenía desplazado como un estímulo visual en el contexto en el cual estaba pasando una acción que para mí era de contrariedad y era completamente indigesta. Por lo tanto, cuando yo me ponía en contacto con el tuco, inicialmente no tenía nada, más tarde tenía sensación de acidez por no poder digerirlo y distensión porque no quería asimilarlo. Claro, hermoso. Entonces, esas son las cosas. Hermoso el ejemplo, porque cerró justo para todas las personas y había un chico ahí, Andrés, que dice, justo estoy viendo esto cenando con mi suegra. Así que, gente, bueno, Fabi, nada, quedan 5 minutos. Nos quedamos los huesos, lo dejamos para otra. Nos quedamos cortos porque nos quedan los huesos y cuando vos dispongas tiempo, ¿sí? Antes del evento, porque yo ya Dale, sí, lo hacemos. yo te voy a ir a ver al evento, el 13 en Villa María. La gente que quiere saber cuánto sale, mándenme un mensaje por privado, porque Redin se está invitando, ¿sí?, a este evento, así que nosotros tenemos el privilegio de tener entradas con un poquito de descuento, así que nada, para poder ver. A mí me encantaría alguna vez que podamos hacer una interacción entre lo que tiene que ver con la neurodecodificación laboral y el territorio. Me encanta, me encanta. ¿Sí? Porque ahí hay un montón de tela para cortar que puede ser muy nutritiva. Totalmente. Porque eso implica también cómo me paro en relación a algún grupo, al colegio, a mi grupito de trabajo o a lo que sea. Puede ser muy nutritivo. Pero va a ser maravilloso para mí poder charlar con vos y para el que para mí también, sí. Está viendo. Bueno, vos tenés cursos además, tenés seminarios que están dando ahora. Contá un poquito. Ahora estamos todo con la orientación hacia la formación de los cursos ya de profundización, que yo siempre me he entretenido más en no saber qué importancia tenía que divulgue algunas cosas. Y ahora que tengo mucha casuística y empiezo a resignificar todo lo que se ve todos los días, con los exámenes y los test, etcétera. Y esta semana que estuve de guardia, por ejemplo, fue una pandemia de pancreatitis, por ejemplo. Entonces, y todas configuradas en la misma, a vos, ta, y ta. Entonces uno empieza siempre a verificar que exactamente lo que está pasando es, y podés anticipar a qué situación te podés ganar para llegar a esa respuesta física. Entonces, ahora estamos preparando todo lo que es lo avanzado junto con el comportamiento. Me encanta. Viste que a veces las constelaciones se dan aparte. Yo tengo idea de ponerlas juntas, como para que no se pierda el cambio en la función y la estructura con el comportamiento esperable. ¿Y cómo? Es un placer para mí estar con ustedes y a la gente invitarlos a que se sumen, no solamente al evento del 13, sino también a todas las formaciones que da Fabián y que da Inés, porque son realmente fantásticas, súper didácticas, y he aprendido un montón con esto, tanto que lo he podido llevar de una manera incluso mejor metodológicamente hablando, a esto que yo siempre digo que yo hago menos enfermedades todo. Claro. Claro, yo llevo este saber y esta metodología, lo llevo a otros planos. Pero vos fíjate qué cosa interesante. Vos actuás a un nivel, yo te podía definir qué es la enfermedad, te diría que es un desorden. Claro. Un desorden territorial. Entonces, cuando yo tengo un desorden, es la primera acción, parto de un desorden. Y después al final de la cola veo el síntoma. Pero está todo comunicado. Cuando ordeno el desorden, se ordena todo lo que está para abajo. O sea que vos trabajás enfermedad fijo. Sí, y yo siempre digo que trabajo conflictos que se llaman de tercer orden o de tercer nivel, ¿sí? Los conflictos del dinero, los conflictos de relación y los conflictos físicos, es de tercer nivel, y que además a veces se decodifica, pero siempre se ordena. Cuando nosotros hacemos neurodecodificación, hacemos eso, que es lo que vos estás diciendo, que es ordenamiento. Gente, ha sido un placer. Bueno, chicos, gracias a todos. Gracias, Nilda, muchas gracias. Gracias a vos. Les dejo un placer. Beso. Nos estamos viendo el 3 en Villa María. Serán dados. Gracias. Chao, Nos vemos.